después de ese trabajo tan lindo del primer examen que compartimos hoy a 8, hoy continuamos con la segunda y tercera parte y recta final del curso. Em, Vamos a ir haciendo un proceso ya de cierre que nos lleve al examen final, que será más o menos dentro de un mes, y que la idea es que tenga un ejercicio de una línea de acción con una historia que puede ser la misma que hicieron con sus grupos, pero esta vez usando la imagen, ¿verdad? Usando el video. Este no es un curso de producción audiovisual, así que no vamos a detenernos demasiado en aspectos técnicos. Vamos a entregarles algunas recomendaciones para que este ejercicio sea realizable y además sea realizable con disfrute y placer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en el horizonte? Número uno, ya empezar los tres grupos a pensar en qué quieren hacer para ese examen final, que según el cronograma del curso estaremos compartiendo en la semana finalísima, que es el 5 de diciembre. Si lo tenemos listo antes, ahí haremos una negociación para adelantarlo, pero yo creo que está bien para el 5 de diciembre porque nos toma en un periodo donde toda la gente está un poco ocupada. Entonces hicimos un planeamiento para hacerlo con alegría y sin premuras, ¿verdad? Entonces, para que los grupos vayan tomando decisiones, conectándose en su chat sobre ese examen. Número uno. Número dos, durante el mes de septiembre se les invitó a que fueran al teatro. Hay todavía alguna gente que tiene pendiente la entrega del comentario teatral. Este es un mensaje para esa gente que por favor lo suban, que no vayan a perder esos puntitos. Celeste ya tiene a qué personas va a contactar para hacerles el recordatorio. Hay chance de que vayan a ver todavía teatro, todavía Celeste les va a estar mandando recomendaciones de obras en cartelera. Justamente se acaba de estrenar en el Teatro Expresivo una obra muy interesante y muy divertida que se llama El Electo, con el tema de las elecciones. Es una comedia dirigida por Arnoldo Ramos, nuestro compañero del TEC, y parece que está muy buena. Yo iré mañana y ahí les estaré avisando. Entonces, número uno, ir tirando líneas para el examen final porque implica video. Entonces es mejor que no lo dejen para último momento, que implica imagen. Número dos, el comentario teatral para aquella gente que todavía lo tiene pendiente. Y también chequear si por ahí en el camino, en el ajetreo de todas las semanas, se les quedó algún otro trabajo pendiente. Estaremos recibiéndolo con mucha alegría para que no pierdan ninguno de esos puntos de manera como por desprevenidos. Y la tercera cosa es esto que vamos a hacer hoy, que es la caracterización, el vestuario y el maquillaje, que tendrá un ejercicio para de hoy en 8 que valdrá como segundo parcial. Es un ejercicio individual. La idea con este ejercicio es que exploren en las cosas que tienen ahí en la casa, por supuesto, posibles apariencias para los personajes de su obra final. Eso les va a permitir adelantar un poquito, pero no solo la apariencia en términos de los vestidos y de las capas y de los chunches que van a encaramarse, sino también usar un poco de maquillaje. Sé que algunas de las piezas, bueno, que las tres piezas, si es que deciden seguir con esas líneas de acción, son más bien realistas, ¿verdad? Entonces no permiten como mucha experimentación en términos de maquillaje, pero sí lo permiten en términos de vestuario, de buscar una estética de la apariencia de esas personas metidas en el búnker o atrapadas en ese cataclismo de inundaciones.
o incluso de las jóvenes personas, estudiantes de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país, que les pegan ese susto en ese bosque eh, medio terrorífico, poseído por las leyendas tradicionales. Si es que deciden continuar esas historias, son libres los grupos también de experimentar hacia otro lado con otra historia, eso lo deciden ustedes. Entonces, hoy vamos a empezar, como les decía, con los recursos, que son muy poquitos y muy sencillos, pero recursos al fin de qué es lo que hace el actor para cambiar su apariencia en función de que esa apariencia también cuente quién es el personaje. El teatro siempre ha sido hecho más con imaginación y asociaciones de objetos que con compra de vestuarios muy elaborados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre ha habido limitación de recursos, al menos en nuestros países. Entonces, la idea con este ejercicio no es que se pongan a comprar cosas. A mí me llamó mucho la atención en el reciente Halloween que la gente ahora compra vestuarios muy elaborados, casi que cosplay, ¿verdad? Igual son libres de experimentar o si tienen un vestuario en su casa y quieren probar hacer eso para esta clase de hoy en 8, que será el segundo parcial individual, bienvenido sea. De hoy en 8 pueden presentar su personaje, eh, que sería vestuario, maquillaje y utilería, ahorita vamos a ver de qué se trata, a través de alistarse en su casa y hacer una pequeña aparición en vivo, o bien tener un poquito más de acomodo de sus tiempos y grabar un pequeño video. No hay que inventar una historia. Aquí vamos a poner el acento en cómo se ve y cómo se mueve ese personaje. Es decir, la segunda unidad, vamos a poner el acento en los aspectos técnicos del teatro. Ajá. Entonces, vamos a empezar hoy con esta clase que tiene que ver con vestuario, maquillaje, utilería y caracterización para darles las herramientas para preparar ese pequeño ejercicio para de hoy en 8 que contará como segundo parcial según el cronograma. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, ¿Aló? profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño estudio de qué es lo que hace el actor con su cuerpo. Es muy vacilón que la mayoría de la gente cree que el vestuario, el maquillaje, la utilería son el personaje. Y no, el personaje es lo que el actor construye desde su memoria emotiva, es decir, desde lo que sabe del personaje, desde la edad del personaje, desde aquella situación que está viviendo el personaje. Ajá. Y cómo eso también lo debe comunicar su cuerpo. Evidentemente, el lenguaje del teatro no es la danza, que solamente tiene el cuerpo. El teatro tiene la historia, tiene la actuación, tiene los recursos técnicos, ¿verdad? Pero también un buen uso del cuerpo hace que cualquier vestuario se vea como creíble, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? A veces la gente cree que es ponerse las cosas y nada más, y el personaje no resulta creíble. Entonces, el actor hace un entrenamiento muy distinto de otras disciplinas artísticas con su cuerpo para poder tener conciencia de que el cuerpo tiene una capacidad de comunicar cosas, ¿verdad? Aquí estamos en un escenario no presencial, entonces evidentemente hay mayores limitaciones, pero también hay otras ventajas en esto de tener la posibilidad de hablar con una pantalla. ¿Verdad? De usar esta pantalla para comunicar cosas con nuestros cuerpos.
Evidentemente, la cara es el gran centro de la comunicación del cuerpo, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con la parte de abajo y luego terminamos con la cara. Para eso le he pedido a nuestra querida Celeste que nos ayude poniendo su cámara y le voy a pedir también a alguna persona de ustedes, de las personas estudiantes, que haga compañía a Celeste mientras nos presenta el calentamiento básico antes de salir a escena, que es como prender la conexión cerebro-cuerpo que debe hacer el actor, porque al estar en un escenario o en una pantalla de escenario, como es este caso, el actor debe tener plena conciencia de que todo su cuerpo también cuente la historia, no solo lo que dice. Ajá. Ya ustedes han logrado explorar cómo si uno siente, es creíble. Si uno está realmente haciendo una vivencia de la historia, es capaz de llevar al público a que también la sienta y la viva, ¿verdad? Ahora vamos a agregarle este elemento que es exterior, que es cómo se ve el cuerpo del personaje, tanto su gestualidad como su cuerpo. Entonces, Celeste, adelante con la pantalla y le voy a pedir a algún querido o querida compañero, estudiante, que nos ayude acompañando a Celeste para que no esté solita ahí. Nada más van a hacer lo mismo que le vamos a ir diciendo a Celeste. Gracias, Jason. Ponete tu cámara y si alguien más se quiere unir, bienvenida, que es mucho más entretenido. Muy Necesito bien. estar de pie a la distancia, puedo hacerlo sentado, Necesitas poner tu cámara más o menos en el encuadre americano que tiene Celeste. Americano es ese de la cintura para arriba. claro. Ajá. Entonces, colócate de pie enfrente de tu cámara para que te podamos ver. El resto de los compañeros, ojalá que también lo haga desde sus espacios, porque además este calentamiento, les cuento en secreto, es algo súper rico y les va a permitir, después de un día de trabajo como hoy o de estudio, conectarse un poco más con su cuerpo. Y comenzamos calentando la parte del cuello. Van a imaginar que tienen una especie de pincel en la punta de la cabeza y vamos a hacer rayitas, dibujos, elipses, solo moviendo el cuello. Muy bien. Si nos quieren acompañar desde sus casas, las personas que están mirando es mucho más entretenido. Ok, vayan despacio, vayan despacio. Ajá, porque si uno lo hace muy rápido pueden marearse. Vean que esto está haciendo un pequeño masaje, van a un lado y al otro, a esas vertebritas que tenemos sosteniendo la cabeza, que son las cervicales y que son bien importantes en la postura. Muy, muy bien. Ahí continuamos libremente hacia un lado, hacia el otro, sin tener un pasarse de la línea, ¿verdad? Si hacen hacia atrás, no hacerlo hasta que les duela, ahí no. Y hacia adelante. Estamos explorando propiamente cómo se mueve nuestra cabeza, nuestro cráneo, en una línea imaginaria que parte del centro de la cabeza y va a llegar hasta el suelo. Esa línea imaginaria es una línea de energía expresiva en el escenario. Si el actor es consciente que su cuerpo no termina en su piel, sino que el cuerpo proyecta expresividad, perdón, van a poder desarrollar una postura que cuente más la historia del personaje. Muy bien, mirada al frente y ahora vamos a continuar con esa cruz que marcan los hombros. Vamos a hacer el mismo movimiento, pequeños círculos con los hombros. Pueden hacerlo simultáneo ambos hombros. Muy bien. Eso. Sientan cómo
Poco a poco el cuerpo se va despertando, estamos conectándonos con la línea de expresividad que nuestra postura tiene. Muy bien. Hacia adelante, hacia atrás, cambian el sentido. Muy bien. Excelente. Ahora hagamos asimétrico, un hombro hacia arriba, otro hacia abajo y experimenten cómo poco a poco el cuerpo va teniendo como una especie de mensaje, mira, si yo estaba vivo. Ajá, a veces nuestro cuerpo nos olvidamos o no tenemos oportunidad de usarlo plenamente, nada más nos lleva y nos trae. Muy bien, ahora vamos a hacer una especie de mecido de los brazos para despertar los brazos, los movemos como si fueran un badajo, eso, un badajo de una campana. Muy bien, y vean que en ese movimiento ya empezamos bajando también por la columna hacia las lumbares. Estamos calentando hacia arriba, hacia abajo. No descuiden los deditos de las manos. Abrimos y cerramos los deditos, los estiramos. Muy bien. Mientras hacemos eso, tratemos de que no se nos pierda el trabajo en el cuello, ¿verdad? Si se nos tensaron las cervicales o también los hombros, hacemos un acomodito. Muy bien. Muy bien, mira, eso, excelente, Jason, muy bien. Ahora mirada al frente y seguimos con la cintura que tiene ese conjunto de vertebritas que son las lumbares y que causa muchas veces muchos problemas haciendo exactamente lo mismo. Vamos a caer hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás y hacer pequeñas elipsis con la cintura. Muy bien, perdonen, tengo un poquito de tos. Yo sé que es molesto, me disculpo, pero me encanta el cuando la gente está realmente haciendo un trabajo de exploración serio. Espero no distraerles mucho. Muy bien. Y tomemos conciencia con ese trabajo en la parte de abajo de la columna, que también hay otra cruz que marcan las caderas, ¿verdad? Y que termina en eso, muy bien, en el coxis. Y ahora, para finalizar, vamos a despertar eh, las piernas y vamos a hacerlo de una manera conectada con todo lo que acabamos de hacer. Lo primero que vamos a hacer es tomar conciencia de cómo estamos de pie, cómo estamos parados, cómo está distribuido nuestro peso corporal. Vean que ahí Jason hizo un ajuste en la abertura que tenía entre los pies. ¿Ok? ¿Cómo encuentra uno cuál es la postura en descanso, la postura en relajación de su columna? A través de la abertura entre los pies. Si hay tensión atrás de las piernas, tenemos que ajustar, cerrar un poquito los pies y traten de que en ambos pies esté lo más equitativamente distribuido el peso de su cuerpo. Muy bien. Ajá, muy bien. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama de tensión-relajación. Vamos a estirar los deditos de las manos hacia arriba, subimos los brazos y estiramos y jalamos. Jalen, jalen, jalen hasta que los talones se les despeguen del piso y sueltan, sueltan, sueltan ya. Ajá. Vamos a repetir y ahora vamos a soltar más flexionando la cintura, es decir, como si quedáramos como un muñeco de trapo nada más sostenidos por los dos pies. ¿Ok? Jalan, 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 jalan más, llévenlo al extremo hasta que se les estiren todos los musculillos hasta de la carita y sueltan, sueltan, sueltan flexionando cintura, sueltan, la cabeza cuelga. Eso, muy bien. Ahora movemos un poquito las piernas, nada más como para quitarles cualquier tensión. Eso, excelente, que se haya acumulado.
Este es el calentamiento absolutamente básico. Obviamente lo podemos hacer durar mucho más, pero esto es con lo que trabajamos antes de salir al escenario como para encender la conexión con el cuerpo y tener la conciencia de que el cuerpo también debe expresar el personaje. ¿Qué recursos vamos a ver que tiene el cuerpo para expresar el personaje? El primero es la postura. La postura la manda nuestra columna vertebral. La columna, como vieron, no tiene esta postura natural. Tiene una postura donde tenemos esta pequeña curva en las cervicales, detrás del cuello, ¿ah? Que nos da esas posibilidades, y tiene la curva al contrario, ¿verdad? Cóncavo y convexo en las lumbares, ¿verdad? Nuestra columna tiene una leve, es como una especie de signito de ola del mar. Ajá. Es sobre la línea imaginaria de expresión que estamos construyendo que esas dos posibilidades de flexión pueden lograr diferentes posturas. Vean que si experimentamos con flexionar hacia adelante esa curvita, solamente la curvita de las cervicales, tenemos un cambio postural. Vean cómo si flexionamos las lumbares también hacia adelante, tenemos otro cambio postural. Vamos a ver algunas variaciones. Vean cómo si cambiamos la altura de los hombros, como haciendo una balanza y movemos cervicales o lumbares, también podemos explorar distintas posturas. Entonces, vamos a pedirle a Celeste y a Jason que experimenten, imaginándose una línea que no existe, vertical expresiva, que experimenten cambios de postura, cambiando la posición de sus cervicales y sus lumbares y la altura de los hombros. ¿Ok? Vamos a jugar libremente, ustedes van a experimentar eso y a darnos distintos experimentos posturales. Cambiando, 1, 2, 3. Sigan, es muy interesante cómo si nada más cambiamos estas alturas o flexionamos hacia adelante o hacia atrás, cualquiera de las dos curvitas, sea la de las cervicales o la de las lumbares, podemos con nuestro cuerpo construir otra apariencia. ¿Ok? Vean qué interesante, están jugando con de medio lado. Muy bien. Y ahora vamos a jugar con el cambio postural que va a mover la cadera, ¿verdad? La otra cruz, que es desequilibrar el peso corporal. Antes lo equilibramos, ¿ok? Entonces, uno puede sentir cómo si pone todo su peso corporal en un solo pie, la columna hace así, ¿ok? Tengan mucho cuidado, porque si su postura cotidiana en el personaje que son en la vida real tiene mucho este desequilibrio de peso corporal, con el tiempo puede lograr deformar su columna y en vez de una posición con esas dos curvitas naturales, va a tener un signo de interrogación y eso se llama escoliosis y puede dañarle su columna. Así que el tema del peso es muy poderoso y qué vacilón cómo se expresa en la manera en que uno administra el peso corporal. Muy bien. Entonces, para la postura tenemos cambios en la altura de hombros, juego con las cervicales y sus posibilidades de flexión, cambios en la distribución del peso corporal y juego en consonancia con las lumbares. Eso va a dar distintas posturas. Hay muchas más, pero estamos viendo esas posibilidades para que podamos jugar hoy con construir posturas para diferentes personajes. Entonces ahora vamos a
unir eso con la emotividad. Con esos elementos, nada más de la postura, imaginándose que están sobre un eje expresivo imaginario que llega en el centro de sus dos pies, van a experimentar cómo se ve, cuál es la postura del siguiente personaje. Este es un personaje viejo, ya tiene 65 años y le acaban de despedir de su trabajo por reorganización. Va a perder toda la pensión de su vida. Entonces, ¿cómo cuenta su postura esa circunstancia de su personaje? Al contar tres. Uno, solo con la postura. No me usen el gesto, ni me usen la locomoción que no la hemos visto. Uno, dos, tres. No te movas, Jason. Contalo solo con la postura. Ok, vean qué interesante. No, no uses tu gestualidad, Jason. Se le sale a uno porque esto es automático, ¿verdad? Es muy injusto lo que le estoy pidiendo, pero es para que pongamos la atención en cómo el cuerpo también habla y que a veces pensamos que no, ¿verdad? Muy bien, vean qué interesante. Sigan experimentando, no se queden con la primera idea. A veces pensamos que la primera idea es la única y no, jueguen, uno para eso ensaya, uno construye un personaje, incluso delante de un espejo, a ver cómo quiere que la postura, es decir, cómo está colocado el cuerpo sobre un eje expresivo imaginario, que la postura también cuente lo principal que está viviendo el personaje. Excelente, descansa. Ahora vamos a contar algo un poquito menos dramático. Resulta que a ustedes les invitaron a la fiesta ahora de Navidad o del 31 de la familia de la persona con la que están saliendo y que les encanta esa persona. O sea, ustedes quieren quedar muy bien con esa familia. Es de esas familias que tienen abuelita, abuelito, tíos, primos y hacen esas fiestas grandes, ¿verdad? Y es la primera vez que ustedes van a ser presentados en la familia de la persona que más les gusta. Pero resulta que vienen muy elegantes con su traje, con su todo. Resulta que entrando uno de los primos de la persona que les gusta, les ofreció un vaso de un cóctel riquísimo que estaba haciendo con unas sombrillas y unas piñas y una pajilla y les supo a ustedes tan delicioso, se lo tomaron muy rápido y se jumaron. Ok, entonces, ¿cómo cuentan ustedes con la postura? No se pueden mover ni usen la expresividad facial, que eso sale solo. Con la postura que están luchando con toda su fuerza para que nadie se dé cuenta que se sienten súper mareados y que qué raro porque la planeta Tierra se mueve. O sea, están pobrecitos, disimulando que se pasaron de trago en su primera cita con la persona que les gusta. Al contar tres, experimenten, no se queden con la primera. Uno, dos y tres. No se siente, Jason. Claro, muy fácil sentarse. No es que el planeta se mueve mucho ahí abajo de sus pies. No tanto. Celeste, se van a dar cuenta, la abuelita es terrible. Muy bien. Eso. Vean qué interesante cómo está respirando Jason para tratar de sostenerse. Esa propuesta está súper interesante. No se bambole tanto, Celeste, se va a dar cuenta la abuelita. Luche contra que se vea que ya se va, se va, se va, se va y que lo trata de controlar. Eso es lo interesante de ver escénicamente, cómo en el cuerpo también se cuentan las historias. Lindísimo. Muy bien. Y vamos a hacer la última de
cómo contamos con la postura, quién es el personaje. Y en este caso, vamos a contar la historia de alguien que se cree rey del universo, reina del universo, y que está entrando a su clase de la universidad tecnológica más prestigiosa del país, sintiendo que esos son los primeros que, ¿verdad? Sintiendo que es la persona más atractiva del mundo, ¿verdad? Los que nos caen mal, ¿verdad? Que la persona, wow, ¿ok? ¿Cómo está parado o parada en la puerta del aula el día 1 de la primera clase, mirando a todo el mundo tan feo que son? ¿Ok? ¿Listos? Vean que esta es una emoción muy humana, ¿verdad? Este, pero muy tontilla, muy, ¿verdad? El creerse superior, que es los hermosos, ¿ok? Uno, dos, ¿qué se me hizo Jason? Y tres. Ay, perfecto. No se quede con la primera. Me encanta. Muy bien. Las otras personas que están en el grupo, ¿qué les parece todo esto? ¿Lo lograron hacer? Profe, me llamó la atención que a veces en el hombre y la mujer, por ejemplo, en este último se pueden ver, digamos, em, cualidades distintas, digamos, como un hombre te hace que, o sea, como popularmente lo llamamos, juega de vivo y una mujer también, ¿verdad? Cómo Celeste agarra, o sea, se agarra de las caderas y demás, y cómo Jason saca el pecho, eso me da mucha gracia. Sí, sí, está vacilosísimo. Muy bien. Como siempre, tus comentarios tan inteligentes y tan siempre encontrando una cosa interesante que compartir. Ahora le voy a dar a una persona, estudiante del grupo, la posibilidad de sugerirle a Jason y a Celeste qué es ese personaje y qué le está pasando para que ellos nos lo cuenten con su postura. ¿Quién se anima? Así como acabo de hacer yo. No tienen que contar una historia ni desarrollarla, sino es como un... ¿Quién es el personaje? Permiso, ¿Quién se profe, anima? permiso, Adelante, pudiera ser, no Cristian. sé, como que le pasó algo embarazoso y como que di lo que uno hace, que trata tipo de ocultarse. No sé si me voy a entender. Excelente. Excelente. Cristian, acordate que el teatro es concreto y que no es lo mismo si lo embarazoso que le pasó a uno fue que se le regó el fresco y se le manchó la ropa y no tiene chance de cambiársela, a si lo embarazoso que le pasó es que se le salió un poco de aquello, ¿verdad? No sé qué es lo que te gustaría embarazoso que prueben Jason y Celeste y que traten de ocultarlo ¿a dónde están? Además, No sé, como decir que van caminando y se caen, se tropiezan, y como que, ah, pero es que ese es después para locomoción. Ese es buenísimo, Cristian, es buenísimo, porque cada vez que uno se cae lo que siente es vergüenza, ¿verdad? Y le da risa. Yo antes me caía mucho y uno hacía cuando se estaba muriendo el chollón, pero porque era una vergüenza caerse. Ese lo vamos a hacer después, pero probemos algo embarazoso Se está que... orinando, profesora. sí, Luis, ¿qué? Alguien quien se está orinando. Sí, que se rió mucho y se le salió un poquillo de pis y se les manchó el pantalón, ¿verdad? Cosa que nos puede pasar en cualquier ingrato momento de la vida, ¿ok? Entonces, están parados, este, en la exposición del proyecto, por eso no se pudieron cambiar ni nada, y nadie se puede dar cuenta de que tienen ahí un poquillo de pis en el pantalón. ¿Ok? Disimulando la tragedia. Uno, dos, tres. ¡Qué incomodidad, Cristian! Sos
terrible. Y Luis también. Listo, descansan. ¿Alguien más que se le ocurra que le pidamos a los compañeros que cuenten con su postura corporal? Vean que ya lo tienen así. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera pedirle a los compañeros que cuenten una circunstancia de un personaje? Solo cosas malvadas se les ocurren, yo sé. Bueno, sí se puede esa, pero alguien que está viendo un partido de fútbol y le mete un gol y entonces se enoja con su equipo o algo así, ¿no? Puede ser. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Está en el estadio o está en la casa viendo tele? ¿A dónde lo querés, Daniel? Puede ser en la casa, viendo tele, sí. Ok, ok, entonces ahí sí puedes estar sentado, Jason, comiendo los chicharrón o celeste, ok, pero estar sentado cuesta más posturalmente comunicar la frustración del momento del el gol. ¿Se lo metieron en contra o lo votaron, Daniel? ¿Qué te gustaría más? No, no, como en contra al último minuto y Ok, que eso lo hicieron último, perder. las a priora. Ok, ¿listos? Al contar tres, entra el gol en contra del equipo de sus amores. Uno, dos, tres. Ay, divino. Vean la cantidad de frustración que hay en la postura que está proponiendo Jason y en la de Celeste. Ya se va a desmayar. Muy bien. Bien. Un aplauso para Celeste y Jason. Y ahora vamos a complicar la cosa un poquitito más viendo el segundo aspecto de cómo el actor usa el cuerpo para sobre ese cuerpo poner, ahí ustedes pueden poner una corona, un bastón, una chaqueta, un manto de rey, pero si el actor no tiene conciencia de que su cuerpo es el que cuenta la historia, se pueden vestir, como decía mi abuela, de seda y mona se queda. Entonces, ahora vamos a ver el segundo aspecto que sí es caminar, es la locomoción. Ni traiga la silla, Jason. ¿Querés seguir, corazón? Jason, más bien te agradezco muchísimo. ¿Alguien más quiere unirse a Celeste y a Jason? Este es nada más cómo caminar, pero evidentemente aquí tenemos un espacio muy reducidito, entonces vamos a ver un par de pinceladas. ¿Alguien más quisiera poner su cámara para hacer el estudio de cómo la manera de caminar puede también contar quién es el personaje? Uña. Bueno, vamos con Celeste y Jason. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de dos cosas. Tenemos el peso corporal equitativamente distribuido e igual que en la postura, si a la hora de caminar desequilibramos el peso corporal, flexionando una de las piernas y pasando el peso a una de ellas, el caminado va a salir distinto, ¿ok? Esa es la primera que ya la tenemos de la postura y simplemente si estamos con el peso desequilibrado, el movimiento va a salir distinto. La otra que vamos a ver es la distancia entre cada pie al dar una pisada. Vamos a hacerlo tan sencillo como pasitos cortos, o sea, distancia corta entre cada pie y pasitos largos. Vamos a ver qué nos comunica simplemente que una persona tenga pasitos cortos, no cortísimos, cortos, o sea, que cada pasito que da hay poca distancia entre ambos pies. Vamos a dar tres pasitos. Uno, dos, tres. Ok, ¿qué les comunica eso? Como que están aburridos. Aburrimiento, persona sencilla. Tal vez el Cansancio. aburrimiento lo... ¿Qué más? Cansancio. ¿Qué?
cansancio. Yo creo que eso lo dio el ritmo, más que la distancia entre pies. Lo hicieron como muy lento, ¿verdad? El cansancio, el que estaban aburridos, lo da la lentitud. Vamos a meterle un poquito de velocidad a pasitos cortos. ¿Listos? Uno, dos, tres. Pasitos cortos. Ok, ¿qué les comunicó eso? Profe, yo veo más inquietud y ahora sí Ajá, con ese cambio. ajá. Como una, como una cosa nerviosa, ansiosa, Como miedo, inquietud. puede ser como nervioso. Ajá, podría ser miedo. Vean qué increíble como simplemente la distancia entre los pies, al dar una pisada y el ritmo, pisadas cortas y lentas, nos llevó a una cosa como de son, digamos, cansancio, aburrimiento. En cambio, Profe, lo que tal pisadas, vez, perdón. ujú, Dale, dale. adelante, adelante, adelante. Tal vez el escenario que más parecido se me hace es como cuando, por ejemplo, a alguien lo van a asaltar, pero no sabe si no sabe si lo van a asaltar o no, entonces tiene como ese caminadito así rápido, pero al mismo tiempo de pasos cortos, porque no sabe si es a él o no, no sé si me explico. Ok, sí, sí, claro que sí. Miedo también, como Profe, ansiedad, sí, como agitación. inseguridad también, como que no soy seguro ni yo mismo de cómo estoy caminando. Como que voy caminando en un ritmo como, como dudoso hasta de mí mismo. Súper. ¿Eso qué significa? Que si tenemos personajes chiquititos, no de tamaño, sino personajes que son esas almitas que viven la vida desde un lugar de pequeñez. El, el, el empleado que nadie mira, la persona que hace una labor que no es relevante, esa gente que se cree poquita cosa y lo es, ¿verdad? Si tenemos un personaje de esa índole, toda esa gama de emociones que acabamos de poner sobre la mesa podrían ser interesantes de comunicar con que camine con pasitos cortos y podemos acelerarlos, etc. Pero vamos a ver qué cosa más increíble que pasa simplemente ampliando la distancia entre los pies cada vez que damos un paso. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a usar ahora un ritmo lento, pero no hiperlento, lento natural, pisadas largas, no larguísimas, para que no se vea poco natural, solo largas. Uno, dos, tres. Ok. ¿Vieron qué pasa a lo contrario? Les comunicó seguridad, Más ¿verdad? seguridad, definitivamente, sí. Sí, Definitivamente. Como confianza y como calma. Calma, seguridad, confianza. Vamos a acelerarle el ritmo, a ver qué pasa con comunicar, con pisadas, con una distancia más o menos naturalmente larga entre pies y un poquito más de velocidad, no corriendo ni acelerado, un poquito más de velocidad de la que emplearon antes. A ver qué nos comunica. Uno, dos, tres. Ok, aquí se acentuó la seguridad, ¿verdad? sí, Ok. Tal vez el anterior, aparte de la seguridad, tenía un poquito más de poder. Aquí la perdió con la velocidad. Entonces, si ustedes van a ser un rey, una reina, un monstruo que es el más poderoso de la galaxia, probablemente camine con pisadas largas y a un ritmo más lento, porque si lo aceleramos, se ve más natural, pero pierde poder, ¿verdad? Y es simplemente ponerse a experimentar con la gama prácticamente ilimitada de posibilidades, de posturas y de velocidades de locomoción. ¿Ok? Y si pensaron que no iban a poner la cámara, ahora se van a unir a Celeste y Jason
para aplicar su propia versión. Celeste, necesitamos el Circo del Sol para el desfile porque vamos a hacer un desfile de monstruos. Pueden ser monstruos buenos, monstruos malos, monstruos tiernos, monstruos tontos, monstruos inteligentes, monstruos raros. Van a comunicar que su personaje es un monstruo. ¿Ven? Qué bonito. Cambiando su postura, el equilibrio de su peso corporal y la manera de caminar. No usen la cara. Vean que no estamos usando la cara. Vamos a contar con la postura y la locomoción, que son ese monstruo que hoy quisiéramos jugar a ser entrando a la fiesta de monstruos que está organizando la Mostra Celeste. Celeste les va a recibir y a saludar a todos. Y el invitado especial, Jason, también. ¿Ok? En la de menos les dan un cóctel para monstruos. Tenemos la música. Cuando entre la música, van entrando y aquí yo voy apuntando cómo cada uno de ustedes va haciendo propuestas para después ver qué le sacamos de comentario de aprendizaje. ¿Están listos? Jason, ¿qué pasó? Profe, una consulta. ¿Será que existe, o sea, no sé si se alarga demasiado, pero como la posibilidad de que pase así como uno por uno, como literal vayan entrando, como viene uno detrás del otro? O sea, no durar Eso va a demasiado. pasar solo. Eso va a Ah, ok, pasar solo. ¿Ok? ok. ¿Listos? Ya hay un monstruo en la puerta, vean. 1, 2, y entra la música celeste. 3. Y saluda al monstruo. Qué divino, anda con una sudadera con monstruo. Come un lampo di vita, allegria. Come Muy un bien, vaso muchas di gracias. denaro, Siguiente monstruo. allegria. Bel delittuoso grido, vera ruggente pena, se re. Bravo, Justin, eso, Justin, eso está bien. Muy bien, excelente. Come un Siguiente assasso monstruo. di gioia. Excelente. Vean cómo les ayuda a soltar un montón de monstruos de adentro. Siguiente. Van Chris, Justin, Christopher, José. Ese es un chico suyo, excelente. Qué José. Muy bien. Siguiente. Enfocante. ¡Uy! ¡Divina! Buenísima. Ay, ese saludo está genial, Jason. Siguiente. Ay, eso está buenísimo. Siguiente, ¿quién falta? Muy bien. Bueno, hasta ahí vamos. No se apuntó todo el mundo a la fiesta, pero la mayoría, y se les agradece. Lo importante es que tengan claro que el cuerpo tiene estos dos recursos, tiene muchos más, para pensar bien que si ustedes colocan el vestuario, aunque sea un chuica viejo, sobre una postura que cuenta bien quién es el personaje, y ese personaje da dos pasitos, porque en esta pantalla solo se pueden dar dos, ¿verdad? Dos pasitos que también cuentan quién es el personaje, ese chuica se convierte en un manto de oro, ¿verdad? Porque cuenta muy bien el personaje. En cambio, si uno se pone el chuica pensando que el chuica le va a construir la apariencia del personaje, lo que sale es una hermanastra, ¿verdad? Alguien que se vistió, ¿verdad? El teatro siempre está vivo, tiene que tener vida hasta el
pañuelito que nos ponemos en la cabeza. Y la tos me la van a disculpar, por favor. Muy bien. Entonces tenemos la postura, la locomoción. Sobre eso ponemos el vestuario, el maquillaje y la utilería. Evidentemente estamos haciendo un llamado a que ustedes pongan su imaginación a funcionar. Si yo tomo la pantalla de una lámpara y me la pongo en la cabeza, me convierto en un personaje de otro planeta muy fácil, ¿verdad? Si uso una red de donde vienen las zanahorias en la cara, me puedo convertir en otro personaje, ¿verdad? Si yo agarro este almohadón que tengo en la cabeza, en la espalda, y me lo pongo en la cabeza de sombrero, puedo pertenecer a alguna cultura de el Himalaya, ¿verdad? Es decir, libérense de los vestuarios Blancanieves, ¿verdad? Los vestuarios prehechos o de la idea de que un personaje se debe ver de determinada manera que es la convencional. Eso les va a llevar a un camino muy interesante de explorar qué tienen en la casa. Van a ver que en la casa tienen un montón de cosas para hacer un vestuario. ¿Quién es el personaje? Ustedes deciden. Es totalmente libre. La idea es que con las sábanas, la colcha, el felpudo, el almohadón, la redecilla, la bolsa de basura, con esos elementos ustedes construyan un personaje. Puede ser un personaje de la historia que van a hacer para el final del curso o puede ser otro personaje. Puede ser de fantasía, es libre. No se aferren a hacer solo una cosa. ¿Ok? Bien. Entonces, muchas gracias a Celeste y Jason. Vamos a ver una pequeña presentación sobre vestuario y maquillaje para, churú, Ale, ¿la pones permítanme o un la pongo yo? ¿Ah? ¿La pone usted? Poné la voz mejor Ok, para déjame. yo concentrarme en lo que voy a explicar. Esta es, ¿verdad? Sí, con razón. Yo veía la que tenía yo aquí lista y esta otra. Ok. Bueno, vamos a ver unos principios de vestuario y utilería. El vestuario, evidentemente, es la ropa, ¿verdad? Pero en el teatro usualmente no es solo la ropa. Podría incluir guantes, sombreros, elementos. Lo perdí. Ah, qué raro. Oh, no. Voy. Something went wrong. Sí, vamos a ver qué pasó. Ahora parece que está funcionando. Voy. Ahora sí, ya. Listo. Ujú. Muy bien. Entonces, del vestuario y la utilería, lo primero que tenemos que iluminar es que hay que tomar en cuenta que el vestuario no es solo ropa. En el teatro a veces incluye sombreros, guantes y otras cosas que tal vez en la realidad no se ven nunca. Aquí tenemos el vestuario de un animalito que era como un cangrejillo de esos ermitaños. Esto es una obra que hicimos con el Teatro Agosto, con temática ambiental y la temática era el plástico en el mar. Y en la investigación encontramos pues un montón de cosas que ustedes ya probablemente también han oído, muy alarmantes, ¿verdad? Sobre cómo el mar está lleno de plástico y de microplástico. Pero además, encontramos que había animalitos, como en este caso es ermitaño, que, que eran como expresiones súper bizarras de esa contaminación.
y había la fotografía de un ermitaño que en vez de caparazoncito tenía una tapa de pasta de dientes. Entonces ese fue uno de los personajes de la obra. Ahí ven que el vestuario no es solamente la ropa, sino también esos guantes, ese elemento máscara que lo convertía en cangrejo, pero también el elemento central era ese caparazón que mm, contaba ese tema de la tapa de pasta de dientes. Entonces, primera idea importante, el vestuario no es solo ropa. Y eso nos da la posibilidad de buscar por muchas vías y muchas cosas. Recuerden que estamos en una pantalla que cuenta historias. Hoy hace 8 más o menos les hablé de las estéticas, ¿verdad? Y ustedes ya saben que el teatro le propone al espectador que se involucre en la historia de tal manera que sienta cosas, ¿verdad? Que resulte que creyó que eso estaba pasando, aunque sabe que no está pasando. El escenario para llevar al espectador por ese viaje tiene muchas posibilidades. Podemos tocar su miedo y entonces estaremos en una estética terrorífica. Podemos tocar su fantasía y estaremos en una estética fantástica. Podemos tocar su capacidad para subvertir la realidad a través de la imaginación y estamos en una estética surrealista. Entonces, cuando vemos el escenario, no solo vemos un intento de representar la vida, sino vemos una recreación de la vida, en realidad, que tiene decisiones para llevar al espectador a sentir la historia de determinada manera. Si ustedes usan todos esos elementos juntos, la historia va a ser más intensamente vivida por el espectador. Es decir, si yo les cuento la mejor historia de miedo y tengo una súper buena actuación con memoria emotiva y me imagino ese bosque donde está la Llorona pegando alaridos y donde se perdió Luis y todo eso, o me imagino ese mundo inundado donde yo tengo que salir a buscar, ¿verdad? Si yo cuento todo eso por medio de la actuación, pero además le agrego una capa toda mojada y maquillaje todo pálido y posapocalíptico. Ahí tengo una estética posapocalíptica buenísima o estética de historia de miedo. O sea, los elementos técnicos están ahí, igual que ya ustedes saben usar el sonido porque lo usaron muy bien, están ahí para completar ese viaje y todo eso junto se llama la estética. La estética de una pieza tiene que ser súper coherente para ser más fuerte. Adelante, querida. La ficción implica que ustedes siempre están decidiendo cosas. En este caso, vean qué interesante como ahí es una pieza que montamos hace unos años, donde esta mujer es una mujer tremendamente triste, una indígena, de ahí su vestuario hecho de manta y la jícara, que es un elemento de utilería. La utilería son las cosas que llevan en las manos los personajes, ¿verdad? La utilería puede ser la jícara, los trastes, la corona, el bastón, las joyas, los anteojos, el teléfono. Todas las cosas de utilería también son decisiones estéticas, ¿verdad? Ustedes no van a poner una jícara de plástico en una historia, en una tribu aborigen, salvo que la tribu aborigen sea muy actual, ¿verdad? Esta mujer está ahí padeciendo de las consecuencias de una sequía, es de los cuentos de Angustias y Paisajes. Aquí lo que hicimos fue proyectar sobre el vestuario y el cuerpo de la actriz un terreno, la imagen de un terreno lleno de grietas por la sequía, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante como la sequía también la contaba el traje. Seguimos, querido. La decisión estética es entonces como agarrar un superpoder y encenderlo, ¿verdad? Porque si ustedes tienen claro
que todo en la pieza, la música, el vestuario, el maquillaje, la utilería y todo eso, va a decirle al espectador, usted compró un boleto para una historia de miedo, usted compró un boleto para una historia de fantasía. La historia va a ser mucho más poderosa. Ahí tienen una imagen muy bonita de otro montaje que hicimos con el grupo del TEC, de Única mirando al mar. Ahí es la boda de Única y Mombo Ñombo, en medio del basurero con todos los invitados, que eran esos personajes vestidos de desechos en medio de desechos, y vean que el conjunto es hermoso. ¿Ok? Seguimos. Entonces, la decisión estética hay que ponerle piense. Ahí les puse una lista de, digamos, que no es para nada la única lista. Hay miles de opciones estéticas, ¿verdad? Pero estas son como unas como útiles de tener ahí para que todas las búsquedas de elementos, de vestuario, de utilería, de maquillaje, vayan en consonancia. Esta fotografía es de una obra hecha por uno de los grupos de teatro más importantes de Inglaterra. Es un montaje de la obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano, que es una historia dentro de otra historia donde todo sucede en un bosque encantado, donde hay un pleito entre el rey de las hadas, que es ese que tienen ahí, Oberón, y la reina, que no está aquí. Y entonces ese pleito entre el rey y la reina y las hadas desencadena un montón de enredos en la gente humana que está en ese bosque. Pero vean, a mí me gusta mucho cómo hay aquí coherencia estética o de decisión estética de fantasía, pero usando elementos que no son Disney. Vean que el vestuario del duende asistente del rey, de Puck, ¿verdad? Es un sombrero viejo con unas chunches pegadas arriba y una especie de pedazo de saco, de solapa de saco con cosas pegadas, ¿verdad? Incluso con cosas cosidas con hilos de colores, ¿verdad? Vean que se puso unos mitones, que son esos guantes a los que se les corta los dedos. Vean al rey de las hadas, que tiene una corona que podríamos hacer con cualquier combinación de papier maché en la casa, una especie de armiño hecho con una alfombra. Vean el elemento de la muñequera hecha con un trozo de plástico del rey. A mí me parece encantador cómo usando una mezcla de cosas y de luz se logra comunicar la fantasía fuera de el esquema Disney, ¿verdad? Pero evidentemente también tenemos el surrealismo, tenemos la estética de la crueldad, que tiene siempre mucha sangre y muchos pedazos de carne en el asador. La estética del absurdo, que usualmente nos presenta los mundos límite, donde la subjetividad humana está perdida porque no le encuentra ningún sentido a nada. La estética del absurdo es muy interesante porque siempre nos presenta grandes planicies que se caminan y personajes perdidos en esas planicies que son también su mundo interior donde no le encuentran mayor sentido a nada. Bueno, la estética del terror, que ya la he mencionado mucho y que sé que es una de sus favoritas y que es una mina de oro para las industrias culturales. Actualmente, las historias más populares no son las infantiles, son las de miedo, ¿verdad? Y las segundas son las de ciencia ficción, que una de las más importantes es las que mezcla las de terror y las de ciencia ficción con con toda la historia posapocalíptica. Pero también hay historias realistas e hiperrealistas, ¿verdad? Hiperrealismo es que ya adentro de la taza haya té real, ¿verdad? Hay muchas opciones estéticas, pero si el equipo creativo tiene presente que va a llevar al espectador a un viaje que todo le apunte a sentir y vivir el miedo o la magia o la fantasía
o el mundo de los sueños del surrealismo, entonces van a tomar decisiones mucho más poderosas a nivel del vestuario, de la utilería, del maquillaje. Seguimos. Si tienen preguntas, me interrumpen. Como les decía, si ustedes tienen un buen estudio de postura y de locomoción, es decir, el cuerpo del actor está consciente de quién es el personaje que está haciendo, le ponen el vestuario y salen volando, ¿verdad? ¿Cómo se decide el vestuario? Pues obviamente desde la circunstancia dada, ¿verdad? Se hace una investigación de en qué época lo tenemos, de qué clase social es, de qué país, de qué edad, qué profesión tiene, ¿verdad? Siempre hay una investigación para que el vestuario sea consecuente con contar quién es, cuál es la circunstancia dada a ese personaje y también su circunstancia emocional, como les decía antes. Muy bien, seguimos. Si tienen preguntas, me dicen. Entonces, el vestuario no es un chuica que uno se encara. El vestuario es una decisión importantísima. No se los tengo por qué decir, porque ustedes cuando piensan qué se van a poner, aunque sea la ropa de todos los días, toman una decisión estética. Hoy, perdón, hoy me siento, hoy voy para, hoy voy a ver a, y esa decisión les encarama esta blusa verde y este pan. Ahí tienen una fotografía del montaje del Teatro Musical de Cabaret que sucedió en el Teatro Nacional hace 3 años, que fue extraordinario y que vean que toda la estética es de cabaret. Incluso convirtieron el Teatro Nacional de Costa Rica en un cabaret. Seguimos. La ropa no es entonces un objeto inanimado. Ahí tienen una cita de una de las esteticistas teórica del vestuario, Goodman, que nos lo dice de una manera tan poética, ¿verdad? El vestuario habla también, ¿ok? Y ahí en ese vestuario, en esa foto, tienen otro cuento de Salazar Herrera montado por nuestro grupo, que es El Grillo, que es un hombre que está tan solo porque perdió a su gran amor y se fue a vivir a una choza en el fondo de una playa, y una noche tiene la batalla de su vida contra un grillo que suena en la choza y que lo vuelve loco y que no lo deja dormir, ¿verdad? Evidentemente el tema no es los grillos son molestos, evidentemente es yo estoy demasiado solo y ya no sé cómo vivir, ¿verdad? Y el hombre termina incendiando su choza, para tratar de callar al grillo. Seguimos. Cuento de Salazar Herrera, se los recomiendo. Esta fotografía la metí porque es otro ejemplo muy interesante de que si usted está en el hiperrealismo, este es un montaje de estética hiperrealista de una obra de don Alberto Cañas, gran dramaturgo costarricense, también la hicimos en el grupo. Tuvimos que andar, no se tienen idea cuánto para conseguir este, ay, ¿cómo se llaman estos? Los que sostienen el pantalón del señor, ¿verdad? Ay, esos, elásticos que tiene sosteniendo el señor, ¿cómo se llama? Los tirantes. Es tirantes. Ay, gracias. Los tirantes. Vean ahí los peinados. Es diferente el peinado de la madre que el de la chiquita. Vean el ancho de las solapas de las camisas y el ancho de las corbatas. Como es un montaje hiperrealista, había que ser súper cuidadosos en no cometer errores en ese sentido. Si usted pone una corbata delgadilla en esa época, se la pela si está en el hiperrealismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se investigaron un montón de fotografías de vestuarios de la época, pero a veces no hay fotografías porque estamos en el Egipto o en el Renacimiento. Entonces, uno hasta a veces termina investigando
murales, frisos, vasijas pintadas. Así se han hecho todos los vestuarios de las películas, ¿verdad? Pero lo importante es hacer una investigación lo más rigurosa posible que vaya, digamos, a tono cuando estamos en el hiperrealismo con la época, la cultura y todo lo que eso implica. Adelante. Entonces ahora también vamos a ver que el vestuario podría, podría, ser o conservar la historia tal como se ha contado siempre, o podría ser un elemento de ruptura. Esto tómelo en cuenta, porque aquí tienen dos montajes, dos representaciones de Romeo y Julieta, son la misma obra, y las dos tienen película, ¿verdad? En la primera tenemos la clásica de Romeo y Julieta, hiperrealista, de Sefirelli, el gran director italiano, donde ven cómo se vestían dos jóvenes de clase alta en la Verona renacentista de la época. Incluso los materiales de las telas reconstruyen exactamente las pinturas, los dibujos de la época. Pero vean la de la derecha. La derecha es una puesta de la misma obra, con el mismo texto y los mismos personajes, el mismo desenlace triste y también esperanzador, ¿verdad? Porque la muerte de esos jóvenes se atrevió a desafiar su época y a decirle a toda esa época que esa enemistad no valía la pena porque podía costar muy caro, ¿verdad? En este caso, la vida de estos dos muchachos. Ahí está Leonardo DiCaprio y Claire, bien jovencito, y Claire Danes, en una de las puestas en escena que tomó el texto de Shakespeare y lo cambió de lugar y de época, ¿verdad? Lo ubicó en una comunidad norteamericana dominada por las pandillas y el pleito de pandillas, y las pandillas de ambas familias, Montesco y Capuleto, estaban igual de peleadas que en la época del Renacimiento de Verona. Pero vean que ahí los personajes tienen vestuarios contemporáneos y que los familiares que participan en la lucha tienen pistolas y vestuarios de pandillero contemporáneo, ¿verdad? Pero el texto y la historia eran los mismos. O sea, ¿qué nos dice esto? Que también podemos tomar elementos de vestuario y utilería para poder decirle al espectador, mire, esta historia todavía hoy día se repite en otras condiciones. Seguimos. Hay otro ejemplo que quería darles de esto mismo que les estoy hablando, que es de, bueno, de una de las obras favoritas de su profesora. Yo diría que es la obra que los más grandes actores han tenido oportunidad de representar. Y, y aquí tienen un momento tan impresionante porque son dos actores distintos, separados por 60 años y con vestuarios súper distintos, diciendo exactamente el mismo texto. Y es ese texto del acto tercero de Hamlet, donde Hamlet viene huyendo, está muy confundido de todo lo que ha vivido y de que no sabe si se equivocó juzgando a su tío y a su madre como asesinos de su padre, y si tiene que aceptar y ser el príncipe calladito, o si denuncia todo, ¿verdad? Él está confundido entre ser o no ser. Y entonces está como en fuga, y en fuga llega a un cementerio, y en el cementerio hay unos sepultureros muy divertidos. Shakespeare en ese sentido es maravilloso, que están abriendo una tumba a deshoras, lo están protestando y tomando tragos porque los mandaron a abrir un hueco a medianoche, ¿verdad? ¿Quién sabe quién es la persona tan poderosa que van a enterrar a medianoche? Y los hicieron levantados y los sepultureros están ahí, Hamlet va pasando y cuando están abriendo el hueco han puesto así una fila de todas las calaveras que sacaron del cementerio para abrir el nuevo hueco. Y Hamlet
toma una calavera y pregunta de quién es. Y los sepultureros le dicen, era de Yorick. Yorick era el bufón de la corte, un hombre ingeniosísimo, inteligentísimo, que cuando Hamlet era chiquito, se encargaba de hacerlo reír y lo cuidaba y era tierno y cariñoso con él. Y el encuentro de Hamlet, del príncipe Hamlet, pobre príncipe Hamlet, con la calavera de Yorick es de los textos más hermosos que tiene el Teatro Universal de Shakespeare, donde le dice, en esas cuencas vacías, una vez unos ojos miraron el, ¿verdad? Este, eso es lo que resulta de ser humano. Es maravilloso. Perdón, seguimos. Y ven ahí diferentes vestuarios por la misma historia. También hay vestuarios que pueden llegar a ser tan poderosos por sí mismos que sintetizan quién es un personaje y después el actor lo tiene que seguir repitiendo tal cual. Evidentemente no es solo el vestuario, es la caracterización, la postura y la locomoción que Charlie Chaplin usó para su famoso personaje del vagabundo de Charlotte, que era como un indigente con una ropa que le quedaba grande el pantalón, grande los zapatos, chiquitilla la chaqueta, chiquitillo el sombrero y ese caminado bamboleante que lo hizo tan famoso y que repitió durante toda su carrera o la primera parte de su carrera. Llegó a ser un famoso mundial. Si ven en nuestro momento contemporáneo, hay otros personajes que tienen exactamente la misma circunstancia. ¿Quién se les ocurre? Que siempre se ven igual aunque las historias cambian. Y son ese personaje. ¿Qué personaje siempre es el mismo? Es más, con el mismo nombre en la cultura latinoamericana. Chespirito, profesora. ¿Quién? Chespirito. Ajá, Chespirito el Chavo del Ocho. Excelente, Luis. Y otro ejemplo, un poquito más de nuestros padres y abuelos, Cantinflas, que era como una versión latinoamericana del Charlotte. Pero siempre salía con su gabardina, que era una tira, lo que le quedaba, un pantalón medio guindando, una camiseta toda chueca, ese bigotillo aquí y un sombrero rojo, ¿verdad? Vean que a veces ese aspecto que logra construir la postura, la locomoción y el vestuario y maquillaje de un personaje pueden ser tan fuertes que el personaje no muere con la primera historia, sino que tiene que seguir en otras historias. Seguimos. Ok. Otro elemento que podemos usar y que es muy interesante y, y de hecho es uno de los íconos que identifican el teatro son las máscaras. ¿Recuerdan la mascarita de la comedia y la tragedia que tiene una la boca para abajo y otra para arriba que y la tragedia? Las máscaras se han usado en todas las culturas para los espectáculos de teatro. Unas más elaboradas, unas menos elaboradas, pero siempre buscan una distorsión máxima de la gestualidad del personaje que no es posible lograr solo con pintura, ¿verdad? Aquí tienen unos ejemplos de máscaras hechas con papier maché del montaje ambiental que les presentaba al inicio. Seguimos. Entonces, el personaje es muy importante que ustedes le pongan un poquito de tiempo y de cuidado a buscar cómo quieren que se ve según la estética de la apuesta que están haciendo. Seguimos. Esas son tres versiones de otro personaje de Shakespeare que se llama Ricardo III. Y para finalizar, yo quisiera pues presentarles a un personaje que fue muy importante para mí en mi formación y en mi carrera artística cuando fui actriz. Él es uno de los directores de teatro latinoamericanos más importantes que tiene la historia del teatro latinoamericano. Se llamó Santiago García, él se murió durante la pandemia en el 2020
Y Santiago García era un gran maestro de la creatividad humana. Ahí lo tienen haciendo de un personaje de un rey. Y si ustedes no me lo creen, lo que tiene guindado de medallón era la tapita de un joyero a la cual le amarró un mecate. Lo que tiene de capa de armiño del rey es un felpudo. Lo que tiene de faja era un chunche con el que venía embalado una utilería que llegó al teatro y esas mangas se las construyó con manteles de mesa. ¿Verdad? Y el gran Santiago García, creador de la técnica de la creación colectiva del teatro latinoamericano, dirigió durante toda su vida uno de los grupos de teatro más importantes de América Latina en Colombia, que se llamó La Candelaria, creo que todavía existe. Y si van alguna vez a Bogotá, a la zona antigua de Bogotá, todavía verán el Teatro La Candelaria y tendrán ahí la seguridad de que van a asistir a una súper buena obra. Era un mago, ¿verdad? Podía montar el Buscón de Quevedo y podía montar Shakespeare y todo eso y vestir a todos los soldados con bolsas de basura negras y se veía creíble. Esa es la maravilla. No se veía, ay, mira, se pusieron bolsas. No, se veía creíble por la manera en que le ponía piensa a cómo poner las cosas. Y fue una de las personas que me enseñó que se puede pensar siempre más allá de lo que se supone que hay que pensar. Así que quería terminar pues presentándoles a este gran hombre del teatro latinoamericano, que ha habido varias personas notables, ¿verdad? Pero Santiago García era un gran maestro de las elecciones estéticas de sus montajes. Muy bien, Celeste, terminamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para de hoy en 8 como examen? Es individual. Lo pueden preparar en su casa y presentarlo en vivo. ¿En vivo qué significa? No tiene que tener una historia, pero si quieren, hacen que el personaje camine y tenga la postura sobre la cual ponen el vestuario, el maquillaje y la utilería. Libertad total. Pueden elegir un personaje de cómic, de fantasía. El Circo del Sol es una buena inspiración. O un personaje, como les decía antes, que les sirva como para ir pensando cómo se van a ver los personajes de su examen final. Proyectamos la propuesta de preparación del ejercicio, mi querida. Ok, entonces, ¿de qué se trata? De que el personaje aparezca, camine y se mueva exhibiendo un vestuario y un maquillaje. Nos devolvemos, corazón. Quería enseñarles ese maquillaje que me parece que es muy interesante. ¿Con qué se maquilla? Se maquillan con lo que tengan en la casa. Este que está aquí es un maquillaje hecho con lápiz delineador, ¿verdad? Las líneas se marcan. En el maquillaje es muy importante la limpieza y la organización, ¿verdad? Hagan puntitos para marcar dónde quieren maquillarse. Vean que este maquillaje es poco frecuente porque no es un maquillaje solo de cara. Este es un personaje inexistente de un mundo de fantasía, ¿verdad? Donde Profe, el actor lo que hizo fue crear, jugando una otra percepción estética de su personaje. ¿Ok? Seguimos. Entonces, de hoy en 8, sí, Jorgito, profe, puede ser tanto existente como no existente previamente. correcto, pero traten de que Nuevo. sea que les permita jugar mucho, Ok. ¿verdad? Porque si nada más se ponen tal cosa en la cabeza y unos anteojos y me dicen que son un viejito con una chaleco, en fin, eso no es muy retador. Vean todas las cosas que se pueden hacer sin gastar mucho dinero y con creatividad. ¿Verdad? Este personaje de ese rey con intervención con goma. Ajá. Ahí tienen con palitos.
Esta otra reina con una corona hecha de cubiertos. Los dos de abajo pueden ver que son hechos con elementos hechos con recortes de cartón, ¿verdad? Colocados sobre la cara. Entonces, en realidad, lo que buscamos con este ejercicio no es generarles gastos ni nada de eso, sino que ustedes se pongan a jugar con las cosas. Primero, decidan qué quieren hacer. Eso es muy importante. Y luego exploran cómo lo pueden solucionar. Actualmente en línea se encuentran tutoriales para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Herida sangrante que ya le quedan 10 minutos, herida sangrante que ya está muerto, ¿verdad? Zombie. Entonces, que exploren de acuerdo a sus intereses y aquello que les parecería muy, muy motivador, hacer un maquillaje y vestuario de un personaje. Seguimos. Usen todo, las cortinas, la colcha. Vean este maquillaje, ¿no les parece una locura? ¿Verdad? Aquí tienen un listado de referencias. Esta presentación se las estamos subiendo en el Tech Digital para que la tengan, así que nada más estoy haciendo un repasillo, pero vean posibles referencias donde pueden buscar. Como preguntaba Jorge, pueden escoger para donde quieran. Lo importante es que sea algo que quieran, ¿verdad? Que les motive a hacer, ¿verdad? Porque hacer las cosas por hacerlas se nota. Seguimos. Tips de maquillaje. Primero seleccionen qué maquillaje van a hacer, ¿verdad? ¿Qué quieren hacer? Organicen cómo pasar el maquillaje a su cara y encontrar los objetos y el maquillaje que ustedes requieren para hacer eso que buscan hacer. ¿Qué se puede usar? Se puede usar, pues obviamente, maquillaje que tenga en la casa. Se puede usar todo lo que son pinturas para trabajos infantiles que digan no tóxicas, las témperas, las crayolas para cara, las em, apliques que venden de todos los tipos y formas de estrellitas. Pueden trabajar, como les decía, con una red de las verduras, y ponen el maquillaje y quedan con escamas de sirena. Digo, ustedes pueden ser libres de hacer lo que sea. Evidentemente aquí vamos a tener pues la limitación de nuestros recursos y de nuestro tiempo, ¿verdad? Pero ojalá que logren aquello que les haga sentir, primero, entusiasmados y segundo, orgullosos del producto. Seguimos. Ahí en la presentación van a tener incluso cómo poder hacer con polvo del de los queques y una crema, cómo poder hacer diferentes maquillajes, como si el maquillaje requiere tapar las cejas con gomita en barra Prit, puesta en unas 2 o 3 capitas y dejada secar, encima ponen la pintura y quedan sin cejas, o con una gorra de natación pueden quedar cocos. Trabajen el pelo podría tener arriba desde las plumas del plumero de la mamá hasta las ramas que se cayeron en el jardín. Tenemos la ventaja de que es un maquillaje que puede ser efímero, ¿verdad? No vamos a tener una temporada de 30 funciones y necesitamos esa diadema de flores vivas. Sí, podemos jugar con cosas, digamos que sean más efímeras. Seguimos. Ahí van a tener una lista de también lugares, de links donde podrían encontrar cosas y ustedes solitos también van a encontrar más. ¿Dudas o preguntas? De hoy en 8, ¿de qué se trata esto? Va pasando persona por persona y cuando se enciende la cámara, cuiden de tener cámara disponible, lo que vemos es el personaje caminando con su vestido, con su monóculo, y con su maquillaje. Si lo hacen en video pregrabado, cuiden porque a veces hacen cosas lindísimas, pero no las enseñan suficiente en el video. Entonces, si
Si están con una reina egipcia, con un maquillaje súper detallado, una sirena o un rey intergaláctico que tiene totalmente pintada la mano de tatuajes, que en la caracterización, en la postura, en el movimiento que ustedes toman en el video, si lo hacen pregrabado, logremos ver eso, ¿verdad? Porque a veces nada más lo hacen así y no vimos nada de los detalles. Ujú. En este trabajo se va a calificar como las decisiones de vestuario, maquillaje y utilería nos cuentan quién es ese personaje. ¿Verdad que es muy bonito? Va a ser una clase lindísima y va a fungir como segundo parcial del curso. ¿Dudas o preguntas? Si no, aquí estaríamos terminando. Si se graba, ¿cuánto dura, profesora? Si lo hacen en video pregrabado, dura lo que ustedes necesiten para mostrar el personaje, no más de 1 minuto. Marianita, Gracias. Profe, una consulta, digamos, y si el personaje que yo tengo no necesita un maquillaje tan así y es un maquillaje más natural, no funciona, tengo que buscar como otro. eh, yo quisiera que pudieran jugar a enloquecer, pero si tu personaje es una mamá de familia que vive en Curridabat y que va para el Mega Super a hacer la compra, no hay muchos retos de maquillaje, ¿me explico? Entonces, sí se calificará con mucha alegría y mucho entusiasmo si le pusiste la bolsa de supermercado y le pintaste las uñas y mostraste una postura y una locomoción. O sea, si yo digo que es libre, ¿verdad? Si quieren irse por lo realista y no ocupan como mucho maquillaje, pues sí, es una decisión estética. Son libres de hacer. Pero entonces póngale bastante detalle. Eso quiero decir, Mariana. Ok, de acuerdo, profe, gracias. José, Cristian. Profe, digamos, entonces, según entendí, podemos hacer un video pregrabado mostrando los detalles de nuestro disfraz y digamos, en ese aspecto, Disfraz, no. bueno, nuestro personaje, Vestuario, vestuario, maquillaje. mostrando, pero Pero no sí es un tenemos que hacer disfraz. ningún tipo de actuación más allá de presentar el Tienen que personaje. hacer, tienen que hacer la caracterización de la postura y el movimiento. Y si eso siempre tiene Profe, presente quién es el personaje. Pero no tienen que hacer una historia, no, ni una actuación, no. Es solo como listo, si el listo. personaje caminara y se moviera enfrente de nosotros un poco. Ok, entendido. Gracias, ¿Ok? profe. Cris, Profe, mi consulta muy de la mano con la de los compañeros. Pregunta, nada más como, o sea, tal vez me estoy adelantando, pero es para tener una mejor noción o panorama de las cosas. O sea, al fin y al cabo nos dijiste que podríamos hacer un personaje ficticio o uno, digamos, acorde a la historia que ya habíamos hecho. Al final, para nosotros, bueno, para la siguiente parte, que entiendo que, por decirlo de una forma, sería la segunda prueba grupal, ahí si tuviéramos como decir que actuarlo cada uno, pues con la vestuario y utilería que estaríamos utilizando. Entonces, pues digamos que es más recomendable directamente con el personaje que tenemos, no necesariamente hacer como uno, pues, falso. Bueno, no falso, pero no, son libres, Cris. Si quieres, te vas por ahí y vas pensando en cuál era tu personaje en la historia. abuelo, abuelo. El abuelo. Si tu personaje era el abuelo y querés empezar a tomar decisiones de cómo se ve ese abuelo, ¿verdad? Libre. Pero si querés en este momento mejor dedicar tu energía a que querés ser Iron Man, libre también. Listo, nos teñimos el pelo de blanco entonces. Vamos a ver, no todos los abuelos tienen el pelo teñido de blanco. Piensen cómo se ve ese abuelo. José David. Profe, se me viene otra duda. Sí, digamos, con respecto al tercer parcial, que sería ya la última entrega, entonces No, nosotros, es el final ese. digamos, ya al final, cuando ese sí Ya, es en ya eso grupo. es lo que queda. Y digamos, este sí sería relacionado a la historia que ya hicimos de radioteatro estrictamente, ¿o cómo?
No, estrictamente no. El grupo lo decide. Si Ok, quieren, ok. pueden ponerle ya imagen a la historia que ya tienen y por supuesto la mejoran, o si quieren, presentan otra cosa. Totalmente libres, pero esa otra cosa sí tiene todo, ¿verdad? Ahí en el final vamos a tener vestuario, maquillaje, actuación, vamos a ver los actores, etcétera. Entendido, profe, muchas gracias. Bueno, este, para despedirnos les voy a enseñar una pequeña escenita de un montaje que hicimos en el tiempo de la virtualidad usando una toma hecha con el celular de cada actor y usando un fondo, pusimos una tela oscura atrás y luego se le colocó un fondo en edición. Esta es una escena de Ubieta, de Teatro Agosto, para que vayan viendo un poco, para el examen final, no para este, para que vayan viendo un poco cómo se podría resolver, porque vamos a tener que empezar a pensar en eso, en que cada personaje haga su filmación por separado y después alguien o alguienes haga como la edición o si juntos hacen la filmación en algún lugar, ¿verdad? Esas decisiones hay que empezar a pensar cuáles le serán más, digamos, posibles de tomar. Entonces quería mostrarles la escena de San Pedro, en el cielo, hecha con, ¿la ven? Sí se ve, ¿La ven? sí se ve. Sí vemos, pero no escuchamos por aquello. ¿No se escucha? Ok. No, entonces, para no atrasarles, le voy a pedir a Celeste que nos seleccione unas cuantas escenitas para mostrarles de hoy en 15 en la clase de puesta en escena cómo se puede un poco usar el Zoom y la filmación de manera totalmente casera, ¿verdad? Para lograr hacer una experiencia bien bonita de pasar ahora sus historias a que tengan actuación con imagen. Pero quería mostrarles ese pedacillo porque es muy vacilón. Búsquenlo en Ubieta Teatro Agosto, si les quedó la curiosidad, pero no les atraso. Es que mi compu no tiene el mecanismo para poder resolver este tema del sonido fácilmente y me da miedo atrasarlos. ¿Me entendiste, Celeste? Sí, Ale. Ok, como un par de ejemplitos. Ujú. Listo. Que tengan una lindísima semana y de hoy en